Hola, buenas tardes. Soy Merche, concejala del Ayuntamiento, y lo primero quería disculpar al alcalde Raúl Riaño, que no puede estar aquí con nosotros, pero bueno, cuando estuve en la inauguración sí que dejó claro que para él es esto muy importante y agradecía mucho vuestra participación y colaboración. Y como dice él, esto ya es una institución en el pueblo. Entonces, yo sí que, por mi parte, sí que quería decir que desde que se plantearon estos cursos, mi intención era acudir a alguno de ellos, pero bueno, como tenía las chiquillas así pequeñas y pues no podía ser. Y claro, tenía mucho interés porque cuando estudiaba psicología había leído y analizado textos de Gustavo Bueno, sobre todo recuerdo de psicología cognitiva y de psicoanálisis. Y claro, y recuerdo uno de estos cursos que era sobre educación y para qué, y ese me interesaba mucho, pero lamentablemente no pude venir. Entonces hoy para mí es algo especial estar un poco en esta clausura. Y sí que por nuestra parte, la mía y de mis compañeros y todo el ayuntamiento, queríamos agradecer todo vuestro esfuerzo, toda vuestra dedicación, interés, el tiempo que dedicáis en compartir vuestras ideas y opiniones, y que, bueno, pues esperemos que hayáis disfrutado tanto los ponentes como los participantes, y deciros que estamos aquí para todo lo que necesitéis. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias por asistir a esta clausura de la 19 edición de estos cursos de filosofía. La verdad que ahora, bueno, pues es momento de agradecer, ¿no? Ya una vez que se han pasado los cursos de este año, pues es agradecer sobre todo a la Fundación Gustavo Bueno y a la Universidad de La Rioja por acordarse un año más de Santo Domingo de la Calzada y de querer convertir a nuestra ciudad en el epicentro de este conjunto de racionamientos lógicos y metódicos sobre asuntos abstractos, ¿no? Y de buscar las causas a la verdad, a la existencia. En este caso, bueno, pues este año se ha centrado sobre todo en la religión, a ese tema también, a Dios. Y bueno, pues la verdad que para nosotros es todo un orgullo la labor que realizó Gustavo Bueno, un calceatense de nacimiento, que bueno, pues ha puesto una vez más el nombre de nuestra ciudad en el panorama, en este caso cultural filosófico, y que para nosotros, pues como os digo, pues es un estandarte a defender, y que con mucho entusiasmo pues seguiremos enarbolando esta bandera para que el año que viene se vuelvan a celebrar en nuestra ciudad la 20 edición. Ya, bueno, es una cifra pues a contemplar cuidadosamente, porque bueno, 20 años no son una cualquier cosa. Entonces, bueno, pues al año que viene pues estaremos otra vez dispuestos como ayuntamiento a tenderos la mano, a abriros nuestra ciudad, nuestra amabilidad y toda la colaboración posible para que, bueno, pues Santo Domingo se vuelva a convertir en ese centro filosófico de La Rioja un verano más. Así que muchas gracias por participar, muchas gracias por haber hecho una realidad estos cursos. Espero que hayáis disfrutado también y que, bueno, pues que no se pierda nunca ni esta cultura ni la forma libre de pensar como es la filosofía. Muchas gracias. Lo bajo así. Bueno, pues muchas gracias a los concejales y al vicealcalde de Santo Domingo de la Calzada por dar brillo a esta sesión de clausura de los 19 cursos de filosofía en Santo Domingo de la Calzada, y a mí simplemente, aparte de agradecer de nuevo al Ayuntamiento de Santo Domingo y a la Universidad de La Rioja, presentarles a doña Carmen Baños Pino, que es pues, miembro de la Fundación Gustavo Bueno y que hoy va a ofrecer su lección de clausura de estos cursos. Como es habitual, cuando termina la lección se darán por clausurados los cursos sin coloquio, porque una lección de clausura no merece ser glosada directamente, queda para la eternidad. Y muchas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias al Ayuntamiento y a los organizadores del curso de filosofía y, como no, muchas gracias a la Fundación Gustavo Bueno pues por haberme invitado a esta última conferencia con la que finaliza el 19º curso dedicado a la filosofía de la religión sistematizada en el animal divino. Voy a hablar de una serie de escritos en los que Gustavo Bueno ha tratado sobre temas que tienen que ver con la religión. En su conjunto, estos escritos conforman una filosofía materialista de la religión, por supuesto, pero una filosofía de la religión organizada, además, al modo de cuestiones codlibetales, como el propio Bueno las llamó. Porque aunque todos ellos traten de religión, en realidad tocan temas muy diversos. Son de quodlibet, de cualquier tema. Una colección de estos escritos son precisamente las cuestiones codlibetales sobre Dios y la religión, de las que después me voy a ocupar. Pero aparte de este libro, en la bibliografía cronológica de Bueno, encontramos variedad de textos que tratan diversos asuntos relacionados con la religión y que, si los contemplamos en su conjunto, pues todos ellos muy bien podríamos rotularlos como codlibeta. Si nos fijamos en la forma en las que están escritos, pues sí que es verdad que tienen peculiaridades estilísticas muy diferentes, muchas veces determinadas por las formas retóricas de la época en las que han sido escritos. Pero si, prescindiendo del género literario, todos estos escritos los podemos clasificar en dos grandes grupos. En primer lugar, aquellos que, tratando temas relacionados con la religión, pues fueron concebidos como trabajos académicos en un sentido estricto, en un sentido de filosofía académica estricta. Por ejemplo, el artículo que Bueno escribió, titulado Filosofía de la religión, para el Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, el diccionario dirigido por Román Reyes, que bajo el nombre Terminología Científica Social, publicado por Anthropos en el año 1988. Y aparte de estos escritos académicos, pues tenemos aquellos otros que surgieron al hilo del acontecer mundano en un determinado momento del presente en marcha, que hacía necesario un análisis más o menos urgente, un análisis inmediato. Pues, por ejemplo, el escrito de Bueno sobre el impuesto religioso, que se suscitó a propósito de todas aquellas discusiones suscitadas por el acuerdo pactado en 1987 entre el Ejecutivo del Gobierno socialista de Felipe González y la Conferencia Episcopal. Y otro tanto sucedió con Religión y Educación para la Ciudadanía, el escrito incluido en La Fe del Ateo del año 2007, motivado esta vez por el enfrentamiento entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, a propósito de aquella asignatura Educación para la Ciudadanía que venía a sustituir a la religión. Es de todos conocido que en la bibliografía de Bueno encontramos una abundantísima temática sobre cuestiones polémicas del presente político, científico, económico, social, cultural, en las cuales la religión está de alguna o de otra manera involucrada. Si quisiéramos atender al criterio del género literario, pues la clasificación de la bibliografía de Bueno sobre religión tendría que dar cuenta de variedades expositivas tan distintas como la de una tesis doctoral, el ensayo filosófico, los artículos académicos, las ponencias dirigidas a especialistas, las conferencias dirigidas al gran público, incluso los pregones, sin olvidarnos de esas producciones videográficas contenidas en las teselas, en las conferencias grabadas y en los programas radiofónicos. Para ir recordando
todos estos escritos que decimos que en su conjunto dan cuenta de una filosofía materialista de la religión, me voy a guiar por la bibliografía cronológica de Bueno, tal y como aparece en la página de la Fundación. Pues bien, anteriores al ensayo del animal divino, encontramos, en primer lugar, su tesis doctoral, Filosofía de la religión, fundamento material y formal de la moderna filosofía de la religión, leída en el año 1948 y publicada recientemente en el tomo 6 de la edición de las obras completas dedicadas a los escritos de juventud. Y aquí, Bueno ya da el mismo dictamen que luego repite en la segunda edición del Animal Divino acerca del sentido gnosiológico que tiene la expresión verdadera filosofía de la religión. Y lo que él viene a decir es que esta filosofía de la religión pues es una disciplina moderna que con el protestantismo viene a ocupar el mismo lugar que tenía la teología en el catolicismo. Bueno, pues en este mismo volumen dedicado a los escritos de juventud podemos leer un pregón del año 1951, titulado Domingo. Se trata de una intervención de Bueno en la que, invitado por el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, se hizo cargo como orador pues, de la ceremonia que daba comienzo a las fiestas. No es un pregón convencional, sino que se trata de un pregón filosófico. En tanto en él se cuestiona en qué consiste la santidad de Santo Domingo, que Bueno sitúa en los estrictos límites del eje circular. Porque lo que ahí se está defendiendo es que el santo originalmente es humano. En palabras del propio Bueno, la santidad adquirirá todos los valores ejemplares cuando comprendamos profundamente que Santo Domingo, antes que santo y precisamente para serlo, fue, con todas sus limitaciones, domingo. A partir de aquí, Bueno va desgranando todos los episodios de la vida de Domingo, subrayando la voluntad con la que superaba todas sus insuficiencias, resaltando el esfuerzo, la disciplina de las pasiones, y son precisamente estas cualidades morales que proceden del mundo, que proceden, diríamos, de la prosa de la vida, las que conforman en Domingo una racionalidad moral que es la que debe ser admirada. Y este pregón nos hace recordar también una conferencia que muchos años más tarde Bueno pronunció en Oviedo, el 12 de mayo del año 2009, organizada por el Centro Riojano de Asturias en conmemoración al 9º centenario de Santo Domingo de la Calzada, que después fue publicada en el Catoblepas, el correspondiente al número 87 del año 2009, que lleva el título Los milagros de Santo Domingo. En él se habla de los milagros desde el punto de vista del racionalismo, del materialismo filosófico, viendo las interconexiones entre la magia y el milagro, distinguiendo entre milagros materiales y milagros formales, y finalmente lo que hace Bueno pues es clasificar los milagros atribuidos a Santo Domingo de la Calzada desde los ejes del espacio antropológico, viendo pues unos milagros circulares, otros milagros que se estarían dando en el eje radial y otros milagros que tendrían lugar en el eje angular. Y hay también otro pregón pronunciado en Llanes el 16 de agosto del año 1992, dedicado a San Roque.
San Roque es el patrono de Llanes. Y aquí, bueno, incita al auditorio para que reflexione pues, sobre los símbolos que ha elegido. Y como en el caso de Domingo, bueno, llama la atención sobre cómo San Roque ha sido hombre en su origen. Y más concretamente, y según en la terminología en la que hablan los antropólogos, San Roque habría sido un hombre medicina por su capacidad de curar enfermedades, por su habilidad para curar heridas. Y de ahí deriva, bueno, el respeto y la veneración que San Roque pues merece. Tenemos otro pregón del año 2012 que Bueno dio aquí en Santo Domingo de la Calzada, titulado Santo Domingo de la Calzada y el Camino de Santiago. Este pregón acaba de publicarse hoy, está disponible desde hoy en la fundación, en la página de la Fundación Gustavo Bueno. Lo tienen ustedes en PDF, el pregón completo, pero además se acompaña con un vídeo, donde ven al propio Bueno. Es un vídeo que dura 1 hora y 17 minutos y es un pregón altamente filosófico. Volviendo a la bibliografía cronológica de Bueno, tenemos que en el año 1954, en octubre de ese año, pues Bueno intervino en los coloquios agustinianos convocados por la institución Fernando el Católico de Zaragoza, que conmemoraba el 16 centenario del nacimiento de San Agustín. En estos coloquios intervinieron personalidades entonces muy importantes, tanto en la filosofía como en la teología. Pues participaron Muñoz Alonso, Carrero Sartau, Manuel Mindán, Eugenio Frutos, entre otros. Se trataba de una ceremonia estrictamente académica que se componía de la exposición del ponente, seguida de un turno de observaciones a las que luego tenía que volver a contestar el ponente. Bien, pues en estos coloquios, la ponencia presentada por Gustavo Bueno llevaba el título de Lectura lógica de la ciudad de Dios. Y en ella, Bueno, pues venía a desmontar la tesis de que la ciudad de Dios marque el inicio de una filosofía de la historia. Lo que hacía Bueno aquí pues fue desde las coordenadas lógicas de una filosofía de la historia, lo que hacía él era un análisis crítico muy minucioso, tanto de los materiales como de los métodos utilizados por San Agustín, y la conclusión era que la concepción agustiniana pues está totalmente basada en la enseñanza bíblica y, por tanto, se trata de un saber teológico, pero no se trata de un saber filosófico. De manera que la ciudad de Dios es una teología de la historia, pero en modo alguno lo podemos considerar una filosofía de la historia. Esta ponencia pues, fue publicada en las actas de los coloquios de 1966 con el título San Agustín, Estudios y Coloquios. La ponencia de Bueno ocupa las páginas de la 147 a la 173. Un facsímil de una separata de esta ponencia, anotada además por el propio Bueno, la tienen ustedes disponible en la bibliografía cronológica. Las notas, precisamente, las añadió don Gustavo al reconstruir la ponencia 35 años más tarde para incluirla precisamente en las cuestiones cozlivetales sobre Dios y la religión. Bien, pues estas cuestiones cozlivetales sobre Dios y la religión, publicadas por Mondadori,
aparecen en el año 1989, 4 años después de la primera edición del Animal Divino. Son 12 cuestiones, muchas de ellas son reconstrucciones de conferencias, que aunque conservan los planteamientos, las asociaciones de ideas, los excursos propios de una conferencia, no son meras transcripciones de la misma, sino que son reelaboraciones que en su conjunto guardan relación con el género de las cuestiones codlibetales medievales. En estas cuestiones codlibetales medievales, para recordar un poco, pues se trataban cuestiones muy variadas, que le eran planteadas al maestro de filosofía o de teología por cualquiera de los oyentes, lo que hacía que estas cuestiones codlibetales fueran cuestiones de actualidad, aunque, por supuesto, estaban tratadas en un acto magistral que se mantenía 2 veces al año, una antes de Navidad y otra antes de Pascua de Resurrección. Estas cuestiones codlibetales, por versar sobre temas diversos, se distinguían precisamente de las disputas ordinarias que trataban siempre sobre un tema, un tema sobre el que luego podían girar las demás cuestiones, pero había un tema del que no se salía. Bien, pues la primera cuestión de estas cuestiones codlibetales de Gustavo Bueno se titula así: ¿por qué quienes son ateos y tampoco son religiosos pueden interesarse por Dios y por la religión? Una respuesta autobiográfica. Y aquí, Bueno reconstruye una conferencia que tuvo lugar en 1985 en el Ateneo de Madrid, en la que Bueno eligió la estrategia autobiográfica del relato de una experiencia religiosa que se sitúa en la perspectiva de una religiosidad primaria, de una religación con los animales, según la cual, durante unos instantes, él mismo pues, habría tenido una relación simétrica de tipo personal, es decir, luminosa, cuando su mirada, al parecer, se cruzó por unos instantes con la mirada de un perro. Bueno lo relata así. Dice él: paseando por un camino perdido, vi a un perro de aspecto terrible que marchaba por el lado opuesto, aproximándose hacia mí. Vencí el temor inicial, considerándolo vergonzoso. Probablemente me erguí y pasé junto al animal, fingiendo ignorarlo. Él hizo lo mismo. A los 2 o 3 pasos posteriores al cruce, y acaso como para confirmar la superioridad de mi estrategia racional, que había determinado lo que yo considero una victoria, el no ser atacado, me volví, esperando ver al perro prosiguiendo su marcha con orejas gachas. Pero resultó que en el mismo momento en que yo me volvía, se estaba volviendo él también, y nuestras miradas quedaron profundamente religadas durante unos instantes. Esto fue todo. Ese animal no era una máquina, salvo que yo también lo fuera. Ese animal había mantenido una relación perfectamente simétrica y de tipo personal conmigo. Si ese animal hubiera sido más corpulento o más astuto, o yo más cobarde o más débil, le hubiera mirado como a un ser superior. ¿Acaso no tenía esto nada que ver con esas relaciones que suelen llamarse religiosas? Pero entonces, la religión ya no sería una relación imaginaria, mental, con seres irreales. La religión podría ser considerada, en su núcleo fundamental, como real, verdadera. La cuestión segunda se titula El conflicto
entre la religión y la ciencia. Y reconstruye una violenta sesión, al parecer motivada por cristianos carismáticos, que tuvo lugar en Valladolid en el año 1986. La cuestión tercera trata sobre el Dios de los filósofos. Una idea que desde la dialéctica que incorpora Bueno, pues ya no puede ser considerada como una idea única, sino que es una idea funcional. Una idea funcional según la combinatoria que va oponiendo las ideas de un Dios concreto, de un Dios metafísico, de un Dios absoluto, de manera que la idea del Dios de los filósofos se puede considerar como el episodio, como un episodio más del propio desarrollo histórico-evolutivo de dos formaciones culturales como son la religión y la filosofía. La cuestión cuarta trata sobre el nihilismo religioso. Y aquí Bueno reconstruye una conferencia pronunciada en Barcelona en el año 1988. La cuestión quinta, relegación y religión, y la cuestión sexta, reivindicación del fetichismo, desarrollan aspectos que son centrales pues, para una filosofía materialista de la religión y se tratan aquí muchas de las cuestiones que se hablaron durante este curso. En la cuestión séptima, titulada Espiritismo y religión, pues Bueno hace un análisis gnoseológico de la obra de William James titulada Las variedades de la experiencia religiosa. En la cuestión octava, lectura filosófica de la ciudad de Dios, desarrolla variaciones de esa ponencia de 1954 a la que antes me he referido. La cuestión novena, teología de la liberación, pues aquí nos da una teoría crítica sobre qué es lo que podemos entender por dicha teología. En la cuestión décima es donde se trata del impuesto religioso. Aquí Bueno reconstruye una argumentación que solamente de un modo muy breve pudo exponer en un debate televisivo en el año 1988. La cuestión undécima se titula La religión en la humanidad de los 5.000 millones y aquí Bueno plantea el futuro de las religiones. Y la última cuestión, la duodécima, es la réplica a las críticas suscitadas por el animal divino, de las que aquí también pues, se ha hablado estos días. Bien, pues todas estas cuestiones, si bien es verdad que se presentan como independientes unas de otras, y el propio Bueno advierte que las podemos leer en cualquier orden, sin embargo, todas ellas tienen una metodología común. Una metodología común que no es sino la metodología de la filosofía académica ejercitada en un pensamiento crítico-dialéctico que consiste en ese continuo regresar y progresar circular desde las creencias, los fenómenos, los conceptos, las ideas, las teorías, las doctrinas de la religión, hasta los fundamentos que la sostienen. Esta reconstrucción circular del regrexus y del progrexus pues nos lleva ante unas ideas que tienen su propia geometría. De manera que el ejercicio crítico con el que se están abordando estas cuestiones pues está orientado sobre todo a ver cómo el campo de las ideas
no es algo que se pueda componer de cualquier manera, no es algo que podamos hacer a nuestro antojo, porque son las cosas mismas, por decirlo así, las que se nos están imponiendo, tal y como el análisis sistemático pone de manifiesto. Y esta composición sistemática, que es la que llamamos geometría de las ideas, pues establece unos cursos dialécticos en virtud de los cuales el significado de unas ideas se codetermina por medio de la confrontación con otras ideas correlativas, y es esto lo que supone una corrección, una rectificación del significado posible o supuesto que cada una de esas ideas pudiese tener por separado. Bueno, pues un curso dialéctico de este tipo lo podemos apreciar cuando Bueno analiza el sintagma, el Dios de los filósofos. Lo hace en la cuestión tercera, y aquí lo que hace es ir confrontando y sistematizando las diferentes oposiciones que hay entre los propios filósofos. Pues, por ejemplo, la oposición entre Pascal y Bacon. Las oposiciones que Bueno va sistematizando las reorganiza en dos contextos diferentes que él llama el horizonte clásico y el horizonte moderno. En el horizonte clásico, tanto el Dios de los filósofos como el Dios de las religiones o el Dios de los fieles se mantienen en un plano estrictamente teológico. Pero en el horizonte moderno ya no es teológico, sin que esto implique que haya desaparecido la idea de Dios. Lo que ha ocurrido es que la idea de Dios ha sufrido el proceso que llamamos inversión teológica. Y aquí recuerdo que inversión teológica, esta expresión acuñada por Bueno, aparece desarrollada en el año 1972 en el ensayo sobre las categorías de la economía política. Bueno, pues por ese modo de confrontación que decíamos, pues Bueno va a hacer una taxonomía de la cual van a resultar 8 géneros de ideas, 8 teorías sobre Dios. Tendríamos así el Dios de los filósofos religionarios, el Dios de los filósofos deístas, el Dios de los filósofos complementaristas, el Dios de los filósofos de la doble verdad, el Dios de los filósofos intuicionistas, el Dios de los filósofos racionalistas, el Dios de los filósofos concordistas y el Dios de los filósofos cósmicos. Desde el horizonte clásico se entendía las ideas de religión y de filosofía conectadas metaméricamente, enfrentadas metaméricamente, como si de dos esencias porfirianas se tratase. En cambio, desde la dialéctica de la idea del Dios de los filósofos, desde el horizonte moderno, esa idea del Dios de los filósofos, ahora desde el horizonte moderno, pues ya no es dicotómica, sino que está partiendo de las religiones, está partiendo de las filosofías no teológicas para encontrar la idea de Dios como resultado de una conexión diamérica. Entonces, el Dios de los filósofos y el Dios de los creyentes dejan de ser tratados como estructuras uniformes y ahora esta conexión diamérica permite reconocer modulaciones internas. El Dios de las religiones vendría dado según el modo del Dios concreto, del politeísmo, y el modo del Dios metafísico, típico del monoteísmo. Y por parte del Dios de los filósofos, pues también tendríamos
al menos dos modos: el modo del Dios finito, óntico, y el modo del Dios absoluto, infinito, ontológico. De manera que la idea de un Dios de los filósofos se despliega en esta perspectiva diamérica según un curso dialéctico que ya es muy diferente al de la dicotomía que enfrentaba al Dios de los filósofos con el Dios de las religiones. Pues ahora el Dios de los filósofos no solamente se está enfrentando al Dios de las religiones, sino que se está enfrentando al Dios de los otros filósofos. Bien, pues resulta que del ejercicio crítico dialéctico, en esta labor de análisis, en esta labor de recomposición de las ideas que estamos diciendo, pues este proceder ha llevado muchas veces a tener que incorporar términos nuevos, que en ocasiones se expresan en neologismos. Estos neologismos no son accesorios extravagantes, que se estuvieran incorporando de una manera caprichosa, sino que salen de la necesidad interna del proceso dialéctico mismo. En tanto, el nuevo término acuñado lo que está denotando ahora pues es una estructura, es una actividad precisa que a la vez está separándose y desconectándose de otras que tienen todavía adherencias a términos usuales. Bien, pues en esta colección de cuestiones quodlibetales que estamos viendo, aparecen por primera vez dos términos que hoy son usuales, son de uso corriente, por decirlo de alguna manera, dentro del materialismo filosófico, pero que hasta entonces no habían salido aún del arco de los dientes. Y uno es nematología, otro término es ortograma. Vamos a recordarlos muy sucintamente, por supuesto. Bueno, pues el término nematología está construido al hilo del análisis de la idea de creencia que Bueno hace en la cuestión segunda, a propósito del conflicto entre religión y ciencia. La creencia se manifiesta como una idea genérica que comprende pues, otro tipo de creencias, creencias políticas, morales, creencias de naturaleza histórica, creencias cosmológicas, etcétera, etcétera. Esto supone que analizar la estructura lógica de la idea de creencia pues nos haga analizar su formato lógico, viendo si este formato lógico se adecúa a un formato atributivo o a un formato distributivo. En palabras de Bueno, dice él: sería totalmente gratuito suponer que el conjunto de materiales correspondientes a las diversas especies de creencias deban formar una unidad compacta, una mentalidad social única, y no, más bien, una multiplicidad de contenidos, de nebulosas, que solo estarán concatenadas según las líneas parciales de su simploqué, aunque se interfieran continuamente en sus cursos de un modo muchas veces aleatorio. Y así supondremos que las fuentes de las creencias cosmológicas, por apoyarse en fulcros característicos y diferentes de aquellos que se nos dan para las creencias políticas o para las religiosas, puedan dar lugar también a cursos relativamente autónomos, lo que equivale a reconocer la naturaleza distributiva, en principio, de esas creencias, en tanto que emanan y cristalizan de fuentes independientes. Entonces, tras reconocer, por así decir, esta opción distributiva, pues lo que va a hacer Bueno es caracterizar a las creencias de una determinada sociedad,
las va a caracterizar como nebulosas ideológicas que se van organizando en torno a unos núcleos originarios que pues, se van desarrollando según unos ritmos pues, relativamente autónomos. Y lo que se plantea ahora pues, es el problema de cómo se interrelacionan estas nebulosas de creencias. Pues cada uno de estos sistemas ideológicos, lógicamente, se están entretejiendo unos con otros. Unas veces se entretejen directamente, otras veces se entretejen pues por mediación de otras nebulosas específicas. Y es justamente a esta actividad incesante de interconexión mutua, es a esto a lo que Bueno llama nematología. Más tarde, en el año 2000, el Diccionario Filosófico de Pelayo García Sierra recoge la definición de nematología que aparece dentro de la distinción diairológico-nematológico. Dice así: las nematologías son aquellas doctrinas que se caracterizan por organizar las nebulosas ideológicas, entendidas estas como contenidos ideológicos muy poco sistematizados. Son especulaciones de carácter ideológico que se organizan alrededor de instituciones religiosas, políticas, militares, etcétera, etcétera. Y esta misma definición es la que pueden encontrar también en la Enciclopedia Filosófica Simploqué, de libre consulta por Internet desde el año 2005. Bueno va a utilizar de manera muy precisa el término nematología para redefinir pues, otros términos clásicos. Por ejemplo, la teología va a redefinirse, va a considerarse como una nematología asociable a las creencias religiosas de una sociedad que ya ha alcanzado un determinado desarrollo tecnológico y científico, de manera que la teología positiva él la va a considerar, en función de estas cosas, la va a considerar como una nematología de las religiones terciarias. Y también en la perspectiva de una nematología habría que ver esa metodología interna que decíamos antes de la ciudad de Dios, en tanto no es una filosofía de la historia, sino que es más bien una mitología teológica de la historia. El otro neologismo que Bueno introduce o que trata por primera vez, que aparece por primera vez en las cuestiones codlibetales sobre Dios y la religión, es el de ortograma. Y este neologismo lo tiene que construir para redefinir la idea de falsa conciencia. En la décima cuestión, la décima cuestión es la que trataba sobre el impuesto religioso. Pues claro, Bueno aquí lo que analiza es la falsa conciencia del Estado y la Iglesia en la justificación de ese impuesto religioso. Pero claro, previamente para tratar el tema, pues tiene que desbloquear la propia noción de conciencia que está siempre, digamos, asociada, contaminada de supuestos morales, está asociada a componentes morales, a componentes psicológicos. Entonces, desbloquearla de estos supuestos con los que normalmente viene envuelta, pues esto obliga a tenerse que situar en la perspectiva de una teoría crítica de la conciencia. Desde dicha teoría crítica, la conciencia quedará estructurada en torno a los dos términos, sujeto y objeto. Estos términos, sujeto y objeto, pues ya no van a ser tomados como enterizos,
tal y como se entienden desde las posturas metafísicas, tal y como se entendían desde las concepciones de la época moderna, pues por ejemplo desde la teoría del cogito ergo sum de Descartes, desde la egología trascendental de Husserl, sino que ahora, desde la teoría materialista, la teoría crítica de la conciencia, pues parte in medias res de múltiples sujetos y de múltiples objetos que están relacionándose los unos a través de los otros. Y entonces, pues claro, frente a la relación metamérica de las posiciones metafísicas, lo que el materialismo incorpora es la composición diamérica de, por ejemplo, un sujeto asociado a otro sujeto distinto por la mediación de un objeto apotético, o de un objeto que se asocia con otro sujeto por la mediación de un sujeto. Esta situación diamérica, pues, es el esquema abstracto que corresponde a la situación en la cual el sujeto se nos da pues como un individuo que forma siempre parte de un conjunto de individuos, ya sea el clan, ya sea la familia, ya sea la clase social, ya sea el Estado. Y esto también pues, nos lleva a ver que en este conjunto de sujetos pues hay que suponer un conjunto de sujetos o unos sujetos enfrentados a otros. Por lo cual, la conciencia, desde este punto de vista, ya es originariamente, ya es dialéctica. Bien, pues es en esta situación, cuando se van automatizando unos mecanismos, que serán los ortogramas, capaces de actuar como moldes, como programas, que son los que orientan un determinado proceso operatorio, de manera que la conciencia va a ser operatoria, en virtud de estos procesos. Y el ortograma es definido por Bueno pues como una especie de dispositivo que controla esas secuencias operatorias, bien sean perceptuales, bien sean verbales, esas secuencias operatorias que están ligadas a los objetos en virtud de esos automatismos que decíamos antes. El término ortograma sugiere rectitud de ciertas reglas, pero también y sobre todo es reiteración de un proceso. De manera que en el materialismo filosófico el término ortograma viene a rectificar conceptos como el de forma, por ejemplo, las formas a priori kantianas o la estructura formal de Piaget o el concepto de Gestalt. La definición de ortograma que pueden encontrar en la enciclopedia Simploqué dice lo siguiente, dice: los ortogramas son aquellas materias formalizadas capaces de funcionar como moldes activos, como programas en la conformación de unos materiales dados que también están conformados, puesto que no existen materias desprovistas de forma. Por ejemplo, un programa algorítmico, una regla gramatical, una creencia. Una creencia es un ortograma también, desde este punto de vista hay que verlo ahí. Entonces, los ortogramas actúan como dispositivos reguladores de secuencias operatorias de tipo muscular, de tipo perceptivo, de tipo verbal, etcétera, etcétera. Resulta que ese sujeto que veíamos enclasado, pues naturalmente tiene que tener automatizados pues, un número indeterminado de ortogramas.
un número indeterminado de ortogramas que están confluyendo con otros ortogramas diferentes, puesto que pertenecen a otros grupos sociales distintos. Esa confluencia, pues naturalmente, pues va a llevar a un conflicto. Todos estos procesos son los que, donde se ve que la conciencia no es algo psicológico, sino que la conciencia la podemos redefinir como un proceso operatorio en virtud precisamente de estos ortogramas. Y la conciencia decimos que es verdadera si el sistema de ortogramas que está incorporando es capaz de corregir los desajustes o los conflictos que decimos que se están produciendo. Si esto no sucede, si los ortogramas perdieran esa capacidad correctora, entonces estaríamos en lo que Bueno llama la falsa conciencia. La falsa conciencia se redefine, como un sistema de ortogramas que ha perdido esa capacidad correctora de los errores. Y en la cuestión del impuesto religioso, pues ahí Bueno pone de manifiesto la falsa conciencia de la Iglesia y el Estado, porque resulta que el Estado, después de determinarse como Estado laico, al negar a cualquier confesión su carácter estatal, pues resulta que después de esto, tal y como viene en el artículo 16 de nuestra Constitución, pues pasa a establecer de un modo general el precepto de cooperación. El Estado empieza a cooperar con la Iglesia Católica. Claro, aquí el ortograma, pues es precisamente ese precepto de cooperación según el cual parece que se puede confluir así de una manera automática, podrían confluir las operaciones del Estado con las operaciones de la Iglesia Católica. ¿Por qué hay falsa conciencia? Pues hay falsa conciencia porque este ortograma de la cooperación que se está aplicando automáticamente, pues no ha advertido, no ha sido capaz de corregir ni de ver que los fines entre un Estado laico y los fines de la Iglesia Católica pues son incompatibles, son incompatibles. Entonces, tenemos que todas estas metodologías incorporadas en todas las cuestiones codlibetales, pues son las que están transformando diferentes cuestiones que son, por lo demás, cuestiones comunes, pues las están transformando en verdaderos planteamientos filosóficos, que son los que conforman una verdadera filosofía de la religión. Por ejemplo, en la cuestión 11, cuando Bueno trata del futuro de la religión, pues aquí Bueno va a estar ejercitando una metodología que va a rectificar completamente los planteamientos que pueden hacerse desde el punto de vista de la sociología. Desde el punto de vista de la sociología, pues los planteamientos que se hacen sobre el futuro de las religiones se sitúan en una línea estadística. Pues en este caso se basaban en la constatación de que en la humanidad, que en 1987 había alcanzado la cantidad de 5.000 millones de individuos, pues habría su pronóstico, el pronóstico que da un sociólogo, pues es que en esa humanidad de los 5.000 millones de individuos, pues habría un 17,60% de católicos. Claro, Bueno traspasa completamente esta categoricidad sociológico-estadística, porque realmente
lo que interesa aquí ver no es la cantidad de católicos que vaya a haber, sino que lo que nos interesa es un planteamiento filosófico que pueda regresar a la estructura esencial que pueda jugar la religión católica en la evolución tanto de la humanidad como en la evolución de las demás religiones. Eso sería lo verdaderamente interesante. Y, bueno, aquí, bueno, también, no me puedo parar, aquí, bueno, pues también aprovecha para, rectificar y reconstruir críticamente la idea de humanidad. Aquí en esta cuestión tienen un análisis precioso sobre lo que significa el humanismo y qué significa y el significado de humanidad, completamente diferente a las definiciones o a las categorías de los sociólogos. Bien, pues el porvenir que bueno le aventura al cristianismo es que, claro, como el cristianismo, y como ocurre con las demás religiones terciarias, está cada vez más incorporando unos elementos del humanismo y entonces, bueno, la augura pues que terminará transformándose en una filantropía. Desde luego no iba nada desencaminado. El cristianismo, en tanto se desarrolla como ética, como moral, como política, evidentemente pues tiene un gran porvenir por delante. Pero no como religión estricta, sino precisamente como eso, como ética, como moral, como política, aunque inevitablemente siga arrastrando determinados contenidos que, por supuesto, siguen siendo religiosos. Dice, bueno, dice así: Dios o el Dios hombre, Cristo, es sustituido por el hombre o por el hombre Dios, Jesús. Las religiones terciarias se transforman en filantropía, pero la filantropía está tan lejos de la caridad paulina como la etología lo está de la teología. Y este futuro de la religiosidad cristiana aparece también como el horizonte sobre el que el propio bueno, pues al mismo tiempo está haciendo sus dictámenes sobre la teología de la liberación, que bueno caracteriza como ucronía filantrópica, de manera que la propia praxis de la liberación se convierte en una de las vías más fuertes para lograr la involución de la religión cristiana hacia una forma límite que bueno llama filantropía trascendental. En este sentido, la cuestión novena, dedicada a la teología de la liberación, la concluye bueno con las siguientes palabras. Dice así: por su contenido, la teología de la liberación parece representar más bien el testimonio de un clero que está en retirada como tal clero, pero que ha visto con una evidencia que le honra que es indecente toda actitud de compromiso fundada en la teología tradicional y que ésta, en el fondo, no es otra cosa sino complicidad. Sin embargo, continúa bueno, estamos dispuestos a conceder que esta vía de especulación confusionaria en la que creemos consiste la teología de la liberación es, sin embargo, la única accesible para muchas personas que se formaron en el cristianismo y a quienes una claridad excesiva podría contribuir incluso a apagar su fuego revolucionario.
Bien, las cuestiones coflibetales sobre Dios y la religión, pues no solamente nos dan cuenta de la metodología del materialismo filosófico, sino que además en este libro pues se encuentra el núcleo donde hay una serie de análisis críticos, antes me refería al de la humanidad, al de la idea de humanidad, donde se están pues rectificando una serie de ideas metafísicas que una vez recuperadas pues son centrales en el materialismo filosófico. Y siguiendo con este género literario que decíamos que se ajusta al de las cuestiones coflibetales, pues otra colección de este tipo de cuestiones es la que se recoge en el libro La fe del ateo, publicado en Temas de Hoy en el año 2007, aunque ahora la temática pues tiene un aspecto más homogéneo, en tanto es una filosofía del presente. Todas estas cuestiones, creo que todas son filosofía del presente. En la otra había filosofía del presente y había trabajos académicos. Aquí son filosofía del presente que reflexiona pues sobre una serie de problemas vigentes en esa época que tienen que ver con el panorama político, social, cultural de aquellos momentos, y en esta serie de problemas pues la religión de alguna o de otra manera pues está involucrada. En estos temas, Bueno toma la religión pues como punto de referencia en relación a otras formas, conceptos, instituciones culturales, como son los valores, y estos son, digamos, además esto constituye cada uno de los capítulos que componen el libro, los valores de lo sagrado, los valores de lo profano, la sociedad civil, la sociedad política, la educación para la ciudadanía, la televisión, el cine, el arte, la economía, la moral, la ciencia, la filosofía. Bueno, pues parte de la temática de la fe del ateo había sido dada a conocer por Bueno en otros trabajos anteriores, unos en conferencias, otros en artículos de tipo académico. Vamos a recordar los siguientes. Hay uno sobre el concepto de cine religioso, que recoge un guión que había servido para dos conferencias que Bueno pronunció, una en Gijón el 18 de abril de 1991 y otra al día siguiente, el día 19 de abril, en Oviedo. Tenemos el artículo ¿Qué significa cine religioso?, que apareció en el Basilisco número 15 en el año 1993. Este artículo también lo encontramos como capítulo de un libro, el capítulo se titula La virtualidad cinematográfica de la religión, y era un capítulo de un libro, de un colectivo que se titula La superstición en la ciudad, publicado por Siglo XXI en el año 1993. Y este mismo artículo, con pocas variaciones, también se llegó a publicar en el año 1995 en la Revista Portuguesa de Filosofía. Tenemos otro trabajo, Medicina, magia y milagro, que había sido pues un trabajo académico que Bueno había presentado en los cursos de verano de 1993, cursos de verano que la Universidad Complutense celebró en Almería el 20 de julio de ese año. Luego esta lección fue publicada en el Basilisco, en el número 14, correspondiente al año 1993. Tenemos otro capítulo que forma parte de otro colectivo
que se titula La influencia de la religión en la España democrática. Ocupa las páginas 37 a la 80 del colectivo titulado La influencia de la religión en la sociedad española. Este libro fue publicado en 1994 y, aparte de Bueno, en este colectivo intervenían Amando de Miguel, Gonzalo Puente Ojea, Javier Sádava y Gabriel Albiac. Luego tenemos otro artículo que se titula Más allá de lo sagrado. Fue publicado por primera vez en Pinturas Murales de Alarcón en el año 1999 y luego se publicó como un rasguño del Catoblepas del número 122, correspondiente al año 2012. Aquí Bueno exploraba las relaciones que la religión tiene con esas instituciones agrupadas bajo el rótulo cultura, y lo hacía a propósito de la desacralización del templo de Alarcón en Cuenca. Y tenemos también otro artículo importantísimo del que aquí se ha hablado bastante estos días, y es Los valores de lo sagrado, númenes, fetiches y santos. Fue publicado por la Universidad de León en el año 2001 y es un ensayo que sirvió de base para una ponencia presentada en el Congreso sobre los valores en la ciencia y en la cultura, que organizó el Departamento de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de León en el año 2000. Aquí se desarrollaban ideas que ya habían sido expuestas tanto en el animal divino como en las cuestiones codlibetales sobre Dios y la religión. Un resumen magnífico de este artículo, de las líneas principales, pues lo tienen en la tesela número 6 del año 2009, donde Bueno pues hace un magnífico resumen. Pues bien, la fe del ateo pues es en realidad pues eso, lo que se hace en la fe del ateo es una reelaboración actualizada de estos artículos. Por supuesto, cada capítulo lleva el sello inconfundible de la metodología crítica que caracteriza el materialismo filosófico. Y aunque el libro lleve como reclamo editorial el subtítulo Las verdaderas razones del enfrentamiento de la Iglesia con el gobierno socialista, lo que podría sugerir pues que el libro se tratase de unas reflexiones mundanas de fácil lectura, pues lo cierto es que, como en todas las obras de Bueno, se está ejerciendo ahí una verdadera filosofía académica que necesita, pues, el necesario estudio y de la atención que todos sabemos que la tarea requiere. Bien, otros escritos, vamos a pasar a otros escritos de la bibliografía de Bueno, que tienen que ver también con la religión y que son los siguientes. En primer lugar, y referidos al cuerpo de la religión católica, en la línea circular, pues aquí nos encontramos dos artículos referidos al Papa. El primero de ellos fue un artículo por encargo del periódico La Voz de Asturias, que con motivo de la visita a Asturias del Papa Juan Pablo II en agosto del año 1989, este periódico pues publicó un suplemento especial que lo encabezaba con las siguientes preguntas. ¿Qué es el Papa? ¿Qué es ser Papa? Entonces, Bueno escribió El Papa en Asturias. La Voz de Asturias publicó este artículo de Bueno el 20 de agosto
de 1989. Luego este artículo se volvió a incluir en el libro sobre Asturias en el año 1991. Y el artículo este de Bueno sobre el Papa pues ocupa las páginas de la 111 a la 128 de este libro. Desde lo que llamamos cuerpo de la religión terciaria, pues la figura del Papa es esencial dentro de la dogmática del cristianismo. En tanto, el dogma del Espíritu Santo se despliega en función del desarrollo de una Iglesia que además tiene un profundo significado político a través de las relaciones entre el Papa y los Estados. Y por eso preguntarse a finales del siglo XX por el Papa, pues no es algo que concierna solamente a los creyentes, sino que es una pregunta que compromete diferentes doctrinas teológicas y que compromete también distintos planteamientos filosóficos. Es una pregunta que necesita pues, de una serie de rodeos que vayan organizando pues, las diferentes respuestas que ahí pudieran tener cabida. Bien, pues Bueno aborda esto pues, de una manera dialéctica, a modo de mayéutica socrática, y dice que frente a la obviedad de que todo el mundo sabe que es ser papa, pues él no lo tiene nada claro y que entonces pues va él a hacer una serie de averiguaciones. Y la primera peculiaridad que Bueno observa pues es que el Papa no es una clase unitaria, no caben dos papas. Y después, otra observación que hace es que, claro, al Papa lo podemos ver o bien desde un punto de vista externo al de los propios católicos, desde un punto de vista ético, o bien al Papa lo podríamos ver desde la representación que tienen los propios católicos y él mismo, es decir, desde una perspectiva émic. Pues desde la perspectiva ética, el Papa se aproximaría a la condición de un jefe de Estado, del Estado de la Ciudad del Vaticano. Y desde el punto de vista émic, el Papa ahí habría que contemplarlo en función de Cristo y en función de la Iglesia fundada por él. Y entonces, en este sentido, la pregunta por el Papa conlleva también otra pregunta. ¿El Papa es esencial a la Iglesia o el Papa no es necesario a la misma? Esa es la cuestión. Y entonces, estos dos criterios, el ser esencial y el ser necesario, le permiten a Bueno clasificar las diferentes tesis teológicas sobre el Papa y las clasifica en estas 4 grandes teorías. En primer lugar, estarían aquellas teorías que sostienen que el Papa es esencial a la Iglesia, pero no es necesario a la misma. Claro, esta teoría, desde el punto de vista del concepto escolástico de la esencia, es incompatible. Pero, sin embargo, se encuentran comentarios, Bueno cita comentarios citados a su vez por Juan de Santo Tomás, de contemporáneos suyos, que eran del parecer de que no es necesario que la Iglesia tenga una cabeza visible en la tierra. Otro grupo de teorías serían aquellas según las cuales el Papa ni es esencial ni es necesario. Bueno, pues esta es la teoría de los teólogos ortodoxos, al modo oriental. Fue también la teoría de Jacobo I de Inglaterra, quien impugnaba la estructura lógica de esa clase unitaria que el Papa le estaba reclamando.
y es la de muchas corrientes democráticas actuales. En tercer lugar están las teorías según las cuales el Papa, como cabeza de la Iglesia, sería a la vez esencial y necesario. Pues es la teoría integrista del papado, la teoría que muchas veces pues, ha sido formulada por teólogos católicos precisamente en controversia con los protestantes. Y en cuarto lugar, pues estarían aquellas teorías que establecen que el Papa no es esencial a la Iglesia, pero sí es necesario a la misma. Entonces, según estas teorías, aunque el Papa sea elegido regularmente por obispos, por cardenales, sin embargo la elección pues no depende de ellos, ni ellos pueden tampoco deponerle, porque los electores son meros instrumentos del Espíritu Santo. Y lo que eligen, en realidad, está por encima de ellos, es decir, por encima de cualquier apariencia democrática temporal. Bueno, pues tras estos análisis, que va desarrollando muy minuciosamente, pues claro, lo que él concluye es que, si bien la pregunta ¿qué es el Papa? Es por su propia estructura una pregunta perfectamente racional, pues sin embargo las diferentes respuestas que estamos viendo a través de estas teorías que él ha clasificado, pues aquí vemos que todas estas teorías implican unas premisas tan sumamente metafísicas que están desbordando toda posibilidad de una aceptación racional. En estas teorías pues abundan las hipóstasis divinas, los pleromas celestiales, y hay que tener en cuenta pues una cosa, que la Iglesia no es solo sociedad humana, sino que es el cuerpo místico de Cristo. Presuponemos unas creencias, estamos presuponiendo que todas estas teorías están envueltas en unas creencias que difícilmente pueden ajustarse a una definición real, a una definición histórica. Estaríamos otra vez en el caso de la ciudad de Dios que antes decíamos, en un caso muy parecido. Y precisamente esta Iglesia, como cuerpo místico de Cristo, es lo que el ortograma de la falsa conciencia del Estado con la Iglesia católica encubría antes. Me imagino que se hayan dado cuenta perfectamente, no hace falta abundar en ello. Bueno, pues hay otro artículo sobre el Papa, otro artículo que fue publicado en el Catoblepas número 15 de septiembre del año 2011, con motivo de la visita que el Papa Benedicto XVI hizo a Madrid para presidir la Jornada Mundial de la Juventud. El artículo de Bueno lleva el siguiente título, dice así: La visita del Papa Benedicto XVI a España, agosto 2011, y los ideales de la ilustración de la juventud. Bueno, pues este artículo es muy crítico contra quienes desde el agnosticismo de la izquierda socialdemócrata pues criticaban a los jóvenes católicos, tildándolos de preilustrados, tildándolos de conservadores. Y lo que Bueno aquí va a resaltar es un hecho que pasó completamente inadvertido por los críticos. Y este hecho es que las jornadas estaban planeadas como jornadas religiosas, es decir, como jornadas que no estaban centradas en Dios, sino en torno a Cristo. Y Cristo es exclusivo del cristianismo. Y esto es fundamental cuando queremos confrontar al cristianismo con las religiones del libro, porque desde el punto de vista cristiano podemos pasar a un Dios trinitario
que es completamente distinto al Dios monoteísta, al Dios unitario, tanto de los judíos como de los musulmanes. Y entonces aquí, bueno, muy agudamente ve que se fija en que el lema de estas jornadas había sido arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe. Y entonces esto le hace sospechar a Bueno, y es el dictamen con el que él concluye el artículo, de que aquellas jornadas muy bien podrían haber sido planeadas como un dique de contención frente al avance del Islam. Y precisamente a propósito de este avance del Islam y en relación con el conflicto de las religiones, encontramos otros 3 artículos publicados en el Catoblepas. 2 artículos son del año 2006. El primero lleva el título sobre el respeto a Mahoma y al islamismo. El segundo, la obsesión de la yihad. Este segundo artículo había sido prólogo al libro de Gustavo de Arístegui, La yihad en España, la obsesión por reconquistar Al-Ándalus, que había sido publicado en el año 2005. Y luego ya en el año 2015, pues bueno, publica en el Catoblepas sobre el caso Charlie Hebdo. Bien, en estos artículos, por supuesto que pues aparecen detalles interesantísimos de carácter religioso, de carácter teológico, pero se tratan cuestiones en las que la religión, en este caso la religión islámica, es punto de referencia para medir las relaciones que los países europeos mantienen con la cultura musulmana. Y lo que el Bueno discute principalmente en ellos, pues son las reacciones ante los atentados, las reacciones europeas, ante los atentados del fundamentalismo islámico contra aquellas caricaturas de Mahoma, se acordarán todos ustedes. Las respuestas occidentales, las respuestas que se daban, pues se mantenían en la línea de considerarlos un atentado contra la libertad de expresión conquistada por la democracia, y eran muy frecuentes las condenas morales, no solo políticas, de esas acciones terroristas, pues en tanto venían a dañar la convivencia pacífica que debe de regir el proyecto de una alianza de las civilizaciones. Ante ellas, ante este tipo de condenas, pues bueno, venía a recordar críticamente que solamente desde esa perspectiva armonista de la alianza de las civilizaciones, pues cabe esperarse que en la época de la globalización puedan convivir creencias que son de todo punto incompatibles, porque no hay que olvidar que el islamismo considera al cristianismo como blasfemo, y precisamente por sus dogmas fundamentales, el de la encarnación y el del Corpus Christi. Entonces, ese respeto que se dice, ese respeto que se reivindicaba, pues claro, solamente puede mantenerse relegando las creencias a la vida privada. Claro, cuando Bueno veía este tipo de condenas, invocando el respeto de todas las religiones y el vivir todas ellas en armonía, pues lo que Bueno dice muy certeramente es que ese respeto cabe interpretarlo como veneración. Y es más, cabe interpretarlo como miedo.
Y aquí, bueno, pasa a ver lo que verdaderamente está afectando, al racionalismo occidental respecto a estos fundamentalismos. Y son las relaciones entre la razón y una superstición asociada al tabú. Y aquí, bueno, ve que el tabú iconoclasta de la representación de Dios, pues en realidad no tiene ninguna importancia, porque en realidad es un pseudo tabú, porque Dios, como el decaedro regular, no puede ser representado, por la razón sencilla pues de que no existen. Entonces esto carece de importancia. Pero esto ya no pasa con Mahoma, porque si Mahoma realmente existió y fue representado por los musulmanes durante los siglos medievales, si Mahoma realmente existió, pues entonces puede ser representado perfectamente. Y aquí el tabú de su representación, el tabú que pasa de su representación, es un oscurantismo, y un oscurantismo que es de todo punto inadmisible. Y por eso, quienes mantienen el tabú, pues no hay más remedio que considerarlos incompatibles con la civilización racionalista. Y aquí ya no caben cuestiones de respeto, y menos aún caben cuestiones de veneración, porque el tabú de esta representación, por razones de principio, pues no puede ser respetado. Y en este sentido, lo que Bueno después pues viene a defender es que, confrontando las diferentes religiones, pues es que el Dios del catolicismo, frente al de otras religiones, al menos tiene la virtualidad de salvar la razón. Y esta es la tesis que Bueno había defendido en Dios salve la razón, el libro del 2008, en el que varios autores habían respondido a aquel reto de ampliar la razón que había lanzado Benedicto XVI en aquella lección magistral en la Universidad de Ratisbona. El capítulo de Bueno dentro de este libro se llama Dios salve la razón, y luego fue publicado también como un rasguño del Catoblepas. Y en el sentido en el que estamos hablando de estos fundamentalismos islamistas, pues lo que Bueno venía a apuntar aquí en este Dios salve a la razón es que son precisamente lo que Bueno viene a reivindicar, a señalar, a subrayar, son los efectos salvíficos que el Dios de los cristianos tiene respecto a la razón. ¿Por qué? Bueno, porque los libera de la superstición, de los delirios mitológicos, del escepticismo y de todos esos fanatismos que están presentes en los fundamentalismos islamistas de nuestros días. Bueno, pues ya para cerrar y a modo de conclusión, voy a hacer unas últimas consideraciones sobre una pregunta que siempre surge pues ante toda esta temática que el materialismo filosófico ha desarrollado sobre temas que tienen que ver con Dios y con la religión. Y la pregunta que se nos hace siempre es ¿por qué un sistema materialista que se declara ateo, sin embargo, se ocupa de Dios y de la religión? Antes hemos visto la respuesta autobiográfica que el propio Gustavo Bueno dio y que viene a constatar la verdad de las religiones primarias. Cada una de las conferencias impartidas en este curso pues ha dejado constancia de las razones objetivas
que hacen que la temática sobre Dios y la religión pues sea un asunto de naturaleza filosófica que trasciende a los creyentes. Y tampoco negar la existencia de Dios es un asunto baladí, es un asunto que no deba importarnos, porque negar la existencia de Dios no es un asunto privado, no es un asunto psicológico. Y cuando hablamos de ateísmo, pues el ateísmo pues, es de muchas clases. El ateísmo no es una cosa homogénea, sino que es muy heterogéneo. Y esto ya es motivo para que una filosofía se ocupe de clasificar los diferentes ateísmos. El materialismo filosófico aquí pues, ha encontrado ateísmos tan diversos como el primativo y el negativo, el ontológico y el óntico, el existencial y el esencial, el anarquista y el comunista, el militante y el no practicante. Y además hay ateos católicos, judíos, musulmanes, anticlericales, clericales, hay ateos absolutos. De manera que la negación de Dios, pues también es un asunto filosófico. Y aquí, pues una cosa que hay que subrayar muy bien es que no es lo mismo el ateísmo que niega o el ateísmo que duda de la existencia de Dios, aquel agnosticismo que Engels llamaba ateísmo vergonzante, no es lo mismo que el ateísmo que niega la esencia de Dios, es decir, que niega la idea misma de Dios. Y en este sentido, el materialismo filosófico es un ateísmo esencial, lo cual significa que niega el mismo argumento ontológico. Es decir, no podemos tener una idea clara y distinta de Dios, porque Dios es una idea confusa, es una idea en la que caben ideas contradictorias, es una pseudoidea, pues es una pseudoidea del estilo de aquella idea que decíamos antes del decaedro regular. Entonces, lo que el materialismo filosófico niega cuando se sitúa en esta perspectiva del ateísmo esencial no es la existencia de Dios, sino la idea del Dios único de la teología natural. Y claro, bajo esta negación, cuando hablamos de fe religiosa positiva, esta fe religiosa nada tendrá que ver con este Dios del que decimos que no podemos tener idea alguna. Entonces la fe habrá que definirla a escala de una entidad personiforme. La fe religiosa, en este sentido, vendría a ser una confianza, mezcla también con temor, con desconfianza incluso, en un numen poderoso, en un numen primario, que claro, de ser viviente tiene que ser corpóreo y por tanto tiene que ser animal. Y es precisamente en esta fe en la que consiste la fe del ateo. La expresión fe del ateo, pues desde esta perspectiva ya deja de ser una expresión paradójica, como pues mucha gente pues, cree o así la entiende o así la ve. Esta fe es la que Bueno manifestó en la relación simétrica de tipo personal con aquel perro de aspecto terrible que él mismo nos describió como experiencia religiosa. Y es una fe que, a pesar del ateísmo esencial, pues está involucrada y sigue manteniendo determinadas relaciones con el catolicismo creyente, con la escolástica cristiana, con la moral católica, es decir, no es para nada incompatible. Y en este sentido hay que recordar que la acumulación de contenidos católicos que tenga un ateo condicionado pues por nuestras relaciones genéticas,
pues hacen de este ateísmo pues que seamos pues ateos católicos, ateos católicos. Otra expresión que muchas veces se ha considerado un sinsentido. El ateo católico lo es porque las normas morales y los valores culturales y sociales pues son los mismos o muy parecidos a los de los católicos practicantes. Y eso mismo es lo que nos distingue a los ateos católicos de los musulmanes, de los ateos judíos o de los ateos puros que no comparten ninguna costumbre, ningún juicio de valor o ninguna opinión que tenga que ver con una religión determinada. Gustavo Bueno define al ateo católico como alguien que, por ejemplo, se sienta en la catedral para escuchar el órgano o una misa cantada, que lee con admiración y con frecuencia a Santo Tomás, que es monógamo y ayuda a los miserables en lo que puede, y que practica el principio amigo de la verdad, pero más amigo de Platón.